El hombre antiguo, la cualidad que Yahweh detesta. En Proverbios 16:5 dice: abominación a Yahweh es todo el que es altivo de corazón, ciertamente no quedará sin castigo. Hoy tocaré el tema de la altivez, aunque sabemos que Yahweh detesta todo tipo de pecado, pero vamos a poner principalmente hoy como tema la altivez. En las escrituras podemos hallar variedad de protagonistas que han sido reprendidos por Yahweh a causa de su altivo corazón. Yahweh detesta toda clase de iniquidad, ya sea idolatría, lujuria, hechicería, contienda, etc. En sí todo lo malo que no es bienvenido delante de sus ojos. Pero tocando el tema del altivo corazón, vamos a ver que esta es una de las cualidades, la cual trae todas las demás detrás, como ira, orgullo, celo, envidia, contienda, rencor, odio, desprecio, desamor, burla, crítica, avaricia, pleito, desacuerdo, placeres, vicio, en todos los sentidos. Todas esas cualidades entran en juego cuando una persona se deja llevar por su altivo corazón. Es cuando deja de lado al Creador y vive para sí mismo, creyéndose el dueño del mundo. Ojo, tenemos ciertas personas que se dan cuenta de su arrogancia, pero no queriendo reconocerlo, busca refugiarse en su propio yo egoísta, para descargar esa culpa que cargan encima que los perturban. Busca a quien buscarle la guerra. Su ataque consiste en hacer sentir al oponente derribado, es decir, aplasta a quienes ve como su contra para tomar ventaja para lograr su propósito, enaltecerse y no sentirse inferior. Pero en el medio de eso no se da cuenta que el daño se lo hace él o ella y lastima a su prójimo. Vamos a ver la definición de altivez. Actitud orgullosa, soberbia, del que se cree superior a los demás, en especial en relación con la manera, los modales y las palabras con que aquella se expresa. Arrogancia, de por sí, cree que es centro del mundo y que todos le deben respeto y reverencia, que pisotea a cualquiera, que hace todo a su manera. En Proverbios 6, 16, 19 dice: 6 cosas aborrece Yahweh, y aún 7 es abominación para él: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre, inocente, el corazón que maquina pensamiento inicuo, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. En Santiago 4:6 dice: pero él da mayor gracia. Por esto dice: Yahweh resiste a los soberbios y da favor a los humildes. Tener un cierto grado de orgullo suele pasar en la mayoría de nosotros, como la envidia no perjudicial. Es decir, son momentáneos, pero no llegan a perjudicar el entorno familiar o amistosa. Pablo nos cita un ejemplo en 2 Corintios 12:9. Pero Yahweh me ha contestado: mi amor es todo lo que necesita, mi poder se muestra en la debilidad. Por eso prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad, para que el poder del Mesías se muestre en mí. El orgullo puede referirse a la satisfacción que se siente por algo que se hace o se posee. Sin embargo, con frecuencia señala un exceso de estimación propia, el sentimiento de que se considera superior a otro por su capacidad, apariencia, riqueza o posición social. Suele manifestarse con una actitud arrogante y un aspecto altanero. De esta clase de orgullo debemos huir, puesto que hace que nos alejemos de Yahweh y no permitamos el amor en nuestros corazones. En Jeremías 9:23, 24 dice: así dice Yahweh: no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el poderoso en su poder, ni el rico se gloríe en su riqueza. Mas el que se gloríe, gloríese en esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy Yahweh, que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara Yahweh. En Proverbios 21:4 dice: ojos altivos y corazón arrogante, lámpara de los impíos, eso es pecado. La altivez no es buena, además degrada a Yahweh. En estos últimos tiempos podemos ver que la altivez del corazón humano está ganando terreno en todos los aspectos, ya que el adversario cada día que pasa va enfriando los corazones que están alejados de Yahweh. En 2 Timoteo 3:1-2 dice: pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes. En 1 Juan 2:16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. Yahweh castiga al rey de Tiro. A diferencia del soberbio gobernante de Egipto, Asiria y Babilonia, el rey de Tiro colaboró en un principio con el pueblo de Yahweh. Durante los reinados de David y Salomón, proporcionó materiales y artesanos de gran habilidad para la construcción de los edificios reales y del templo de Yahweh. Lamentablemente, el rey de Tiro acabó volviéndose contra el pueblo de Yahweh. ¿Por qué motivo? Veamos qué dice en Ezequiel 28:2. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así dice Yahweh:
Aun cuando tu corazón se ha enaltecido y has dicho, un Dios soy, sentado estoy en el trono de los dioses, en el corazón de los mares no eres más que un hombre y no poderoso, aunque hayas igualado tu corazón al corazón de poderoso. Existe otra razón para evitar el orgullo indebido. Si lo dejamos crecer en el corazón puede convertirse en una de las expresiones más detestables del orgullo, a saber, la altivez o la altanería. ¿Qué es la altivez? La persona altiva no solo se considera superior a los demás, sino que es despectiva de su trato. Yahushua incluyó la altanería en la lista de cosas malas que salen del corazón y contamina al hombre. También se puede leer Mateo 15. Veamos algunos protagonistas de la misma escritura que fueron altivos y reprendidos. Sofonías 3:11. Removeré de en medio de ti a los tuyos, que altivamente se alborozan y nunca más serán altiva en mi santa montaña. Yahweh humilla al faraón de Egipto. El faraón de Egipto, quien ciertamente tenía un corazón altivo, considerándose un dios al que había de adorar, despreciaba a sus esclavos, los israelitas, la solicitud de que los dejara ir al desierto para que le celebraran fiesta a Yahweh, respondió con arrogancia. Lo vemos en Éxodo 5:1-2. ¿Quién es Yahweh para que yo obedezca su voz y envíe a Israel? Tras castigar a faraón egipcio con 6 plagas, Yahweh manda a Moisés a preguntarle, en Éxodo 9:17, ¿todavía estás portándote altivamente contra mi pueblo al no enviarlo? Moisés anuncia la 7ª plaga, una granizada que arruinó la tierra. Tan pronto como se libró a los israelitas después de la 10ª plaga, el faraón cambió de parecer y salió a perseguirlo. Finalmente el faraón y sus ejércitos quedaron atrapados en el Mar Rojo. ¿Qué consecuencia tuvo la altivez de aquel gobernante? Y sus tropas. Sus tropas exclamaron en Éxodo 14:25. Huyamos de todo contacto con Israel, porque Yahweh ciertamente pelea por ello contra los egipcios. Continuando con el castigo de otro gobernante, Asiria fue conquistada por Babilonia y más tarde los altivos monarcas babilónicos también fueron humillados. Recordemos el banquete que celebró el rey Belsasar, en el que él y sus invitados reales alabaron a sus dioses, bebiendo vino en la copa tomada del templo de Yahweh. De repente apareció una mano humana que comenzó a escribir en la pared cuando se le pidió al profeta Daniel que descifrara el misterioso mensaje. Este le recordó al rey. Daniel 5:18-22. El Altísimo Elohim, oh Rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino en la grandeza, el honor y la majestad, y por la grandeza que le dio todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensorbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su honor. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de la bestia, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Yahweh tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, ¿no has humillado tu corazón sabiendo todo esto? Para comprender, hay que leer completamente Daniel 5 completo. Y así tenemos muchos otros, que a causa de su enaltecido corazón, padecieron de la mano de Yahweh, como el gigante filisteo Goliat, el primer ministro persa Hamán y el rey Herodes. Agripa, que gobernó la provincia de Yahweh, Yahweh hizo que por su arrogancia sufriera una muerte humillante. Sabemos que Goliat murió a causa de la piedra que David le había lanzado sobre su frente, así que sufrió una humillación terrible. La arrogancia terminó siendo nada. David terminó humillando a Goliat. La paz del rey Herodes a causa de su altivo corazón. Satán, el mejor amigo de la altivez, que comenzó desde el cielo. Tentación a Adán y Java. En Génesis 3:1-6 dice así: nuestros primeros padres rechazaron el derecho de Yahweh a gobernarlos y llegaron a ser adoradores de Satán. La altivez del diablo no conoce fronteras. De hecho, él ha procurado tentar a todas las criaturas inteligentes del cielo y la tierra, incluso a Yahushua mismo, a que lo adoren y rechacen la soberanía de Yahweh. En Isaías 14:12-13 dice: ¿Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana, tú que sometías a las naciones, has caído por tierra, decías en tu corazón: subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las lumbreras de Yahweh, gobernaré del extremo norte en el monte de los dioses, subiré a la cresta de la más alta nube, seré semejante al Altísimo. ¿Qué fruto ha producido la altivez? Como hemos visto, la altivez empezó con Satán, y es raíz del pecado, el sufrimiento y la corrupción que existe en el mundo. El diablo, en su papel
de Dios de este sistema de cosas sigue fomentando el orgullo y la altivez. En 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz de la buena nueva de salvación, del honor del Mesías, el cual es la imagen de Yahweh. Debemos evitar la altivez a como dé lugar y que no gane terreno en tu corazón. La lección es que la riqueza o la autoridad puede engreír incluso a un creyente que haya servido a Yahweh con corazón puro. También es posible que se vuelva soberbio si otros lo exaltan por sus éxitos, sabiduría o capacidad. Efectivamente, el creyente debe estar alerta para no dejar que la altivez se aloje en el corazón, sobre todo si tiene éxito en lo que hace o si se confían más responsabilidades. El ejemplo antiguo del corazón de Uzía y su muerte con lepra. En 2 Crónicas 26:4-5 dice, Uzía hizo lo recto ante los ojos de Yahweh, conforme a todo lo que su padre Amasías había hecho, y persistió en buscar a Yahweh durante los días de Zacarías, quien tenía entendimiento por medio de la visión de Yahweh, y mientras buscó a Yahweh, Eloé le prosperó. Mas, cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Yahweh su Eloé, entrando en el templo de Yahweh para quemar incienso en el altar del incienso. Entró tras el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Yahweh, varones valientes, y se pusieron contra él el rey Uzías, y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Yahweh, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para honor delante de Yahweh. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Yahweh. Y Otán, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Comparemos el caso del rey Uzías con Ezequías, quien en cierta ocasión estuvo a punto de manchar su excelente reputación, porque su corazón se hizo altivo. Afortunadamente, Ezequías se humilló por la altivez de su corazón y recobró el favor de Yahweh. En 2 Crónicas 32, en la parte 24 dice, en aquel tiempo Ezequías enfermó de muerte y oró a Yahweh, quien respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino a la ira contra él y contra Yahweh y Yahweh. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló, él y los moradores de Yahweh, y no vino sobre ellos la ira de Yahweh en los días de Ezequías. Observemos que el remedio contra su altivez fue la humildad. En efecto, la humildad es lo opuesto a la altivez. La altivez de Job. En Job 33, sería bueno leer la historia completa de Job para más comprensión, pero vamos a leer. De cierto, tú dijiste, oídos míos, y yo oí la voz de tu palabra que decían, yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. He aquí que él buscó reproche contra mí y me tiene por su enemigo. Puso mis pies en el cepo y vigiló toda mi senda. He aquí en esto no has hablado justamente, yo te responderé que mayor es Yahweh que el hombre. ¿Por qué contiende contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Yahweh, pero el hombre no entiende. Por sueño en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído del hombre y le señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. La respuesta de Yahweh. Job 38. Respuesta de Yahweh. Yahweh le respondió a Job de la tempestad, le dijo, ¿quién es este que oscurece mi consejo con palabras carentes de sentido? Prepárate a hacerme frente, yo voy a interrogarte y tú me responderás. En conclusión, la gran importancia de reconocer nuestro pecado y humillarnos delante de Yahweh, vamos a ver la diferencia entre el pecado de Saúl y el de David. Los rollos de Samuel presentan la figura de los dos primeros reyes de Israel, Saúl y David. Ambos fueron elegidos por Yahweh y controlados por el profeta Samuel. Y sin embargo, la trayectoria de los dos fue muy diferente e incluso divergente, pues mientras el primero fue rechazado, depuesto de su cargo y liquidada su descendencia, el segundo es ensalzado, se le promete un trono duradero y asegurada su descendencia para siempre. ¿A qué se debe el éxito tan diferente? El relato de la ascensión al trono de ambos muestra sus cualidades y virtudes, pero no oculta tampoco sus defectos. Ambos salvaron a Israel en momentos difíciles de su historia y se reseñan las cualidades que le hicieron merecedores de tal honor, pero también se narran sus pecados. Los dos fallaron y pecaron. Veamos. El pecado de Saúl en apariencia era de menos importancia que el de David, pues este cometió los 3 pecados más graves: adulterio con la mujer de Urías, asesinato de Urías para ocultar su crimen y apostasía al ordenar el censo de la población, usurpando de este modo la soberanía de Yahweh. Ya que los reyes de Israel, como indica su nombre, eran enviados lugartenientes de Yahweh que
gobernaba en su nombre, pero no en su lugar. Sin embargo, uno fue repudiado y del otro declaró Yahweh mismo que tenía un corazón semejante al suyo. Diferencia entre Shaul y David. David se humilló. Esa es la diferencia. Hay dos notables diferencias entre uno y otro. Pues Shaul, al ser reconvenido por el profeta, excusó su culpa, aduciendo justificantes que le exoneraban, mientras que David, denunciado por Natán, se humilló reconociendo su pecado. A pesar de que David es triplemente pecador, en el lenguaje semítico, esto indica que ha consumado la plenitud del pecado. La humildad y el reconocimiento de sus pecados convierten a David en un verdadero pobre al no poder justificarse ante Yahweh. Se abandona en sus manos y acepta cargar sobre sí la consecuencia de sus pecados. Saúl no reconoció sus pecados. El mal de Saúl no reside solo en sus intentos de excusa y justificación, ya que sin reconocimiento de culpa no es posible el perdón, sino también en la naturaleza de su falta. El pecado de Saúl es sumamente peligroso, sobre todo en una persona que ha sido puesta como guía del pueblo. Recordemos el motivo. Yahweh le ha ordenado llevar la guerra de exterminio a Amalek, un pueblo que de los tiempos del desierto se ha opuesto reiteradamente a Israel. Según la costumbre de la época, ha de destruir todo ser viviente de su enemigo. Esta práctica tenía como finalidad evitar el contagio de la cultura del pueblo vencido, que podía inducir a Israel a la idolatría. Shaul cumple en parte el mandato de Yahweh, pero se ha reservado al rey de Amalek, sin duda para presentarlo como trofeo de su triunfo y a lo mejor del ganado, en lugar de ofrecerlo como sacrificio de ofrenda ante Yahweh, reconociendo con este gesto que el triunfo correspondía a su intervención. Juzga más conveniente celebrar un sacrificio en comunión con lo que conseguía, según él, complacer a Yahweh y congraciarse el aprecio de su pueblo al brindarle carne gratis, una especie de recompensa tras el duro esfuerzo de la batalla. Ha buscado compromiso entre Yahweh y el pueblo con lo que ha sido infiel a su misión, quebrantando el mandato de Yahweh. Es desestimado no por haber cometido una falta grave, pues en el fondo ha actuado de buena fe, sino porque no sirve para el cargo al que se ha promovido como mensajero, enviado de Yahweh. Debía ser fiel en todo a la voluntad de Yahweh, pero Shaul quería pensar por su cuenta y no entra en lo que no entendía. Anteponía su razón a la obediencia, no se abandonó a Yahweh, por lo que no es instrumento válido en las manos de Yahweh. En Salmos 44 dice: cuán bienaventurado es el hombre que ha puesto en Yahweh su confianza y no se ha vuelto a los soberbios ni a los que caen en falsedad. En Salmos 138:6 dice: porque Yahweh es excelso y atiende al humilde, mas al altivo conoce de lejos. Y en Isaías dice: ay de los sabios a sus propios ojos e inteligente ante sí mismo. Mateo 23:12. Cualquiera que se enaltece será humillado y cualquiera que se humille será enaltecido. Romanos 12:16. Tened el mismo sentir unos con otros, no seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Proverbios 8:13. El temor de Yahweh es aborrecer el mal, el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa yo aborrezco.